¿eres o no eres? ¿O quién eres? Y mirando el cuartel de la montaña dijo, despierto cada 100 años, cuando despierte el pueblo, 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 pueblo. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. El manto iris tomó del suelo y alzó tanto su voz, que pueblos él despertó del sueño en un por ahora. El antes y un día vio el dedo del destino, que la aflicción tiene voz de ancianos y de niños, de rabia del labrador que trae el rastrojo en el camino, sin ser carroña ve como el buitre ha de devorar lo vivo. Siglos de sol en la piel, comandante llevo en mis genes, llevo el arado y llevo sembrado el dolor. Como siempre aquí desde nuestra televisora, con esas canciones, con ese ámbito cultural que está siempre refrendando, un estímulo a lo que es y debe ser llenar nuestra conciencia con el bolivarianismo. Y en estos programas que hoy tenemos que seguir insurgiendo ante la traición, ante lo que es hoy un modelo de doctrina que es la doctrina Monroe, versus nuestra doctrina que es la doctrina bolivariana. Es la doctrina que hoy insurge en nuestro ámbito cultural. Escuchábamos nosotros, como siempre, esas líneas estratégicas de nuestro comandante y jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, como lo es hoy en el nuevo escenario mundial, el ALBA, igualmente la CELAC, es decir, nuevos ejes de poder ante esa doctrina. Hoy nos vamos a permitir presentar un estudioso de la historia militar. Igualmente es docente, es investigador, es analista, docente de nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, comandante en reserva activa. Tenemos aquí al profesor Edgar Lugo. Bienvenido, profesor. Gracias, Constantín. Gracias, pueblo de Venezuela. Gracias a tu programa por permitirme la oportunidad de compartir con todos ustedes información de carácter general importante para poder lograr la comprensión en ciertos escenarios que muchas veces por falta de una correcta dirección no tienen a la mano las personas que quisieran entender ciertas controversias que están presentes y están insurgiendo de manera muy violenta, muy rápida, y que hay que darle ese espacio para poder entender que estos procesos informativos a través de la historia nacional bolivariana son fundamentales para asegurar la propia seguridad, valga la redundancia, la seguridad de la nación. Sí, muchas gracias. Fíjese, son estos temas hoy que es importante nosotros seguir construyendo porque tenemos amenazas permanentes. Correcto. Y es un gobierno hoy que se propuso desde el año 99 con el constituyente a ser social. Al ser social automáticamente irrumpe con lo que vamos a empezar a ver ahora. Por ahí tenemos una cápsula, yo quería una revista audiovisual para verla porque la historia nos demuestra y le da la razón tanto a Nicolás como a Chávez como a Bolívar, lo que es la doctrina Monroe. Vamos a ver esa cápsula. Pues nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio. Texas pertenecía a nuestro país. Ahora sí que, como lo dice el corrido de los Tigres del Norte, yo no crucé la frontera me cruzó. 'Esta es la cápsula que
En diciembre de 1823, el entonces presidente estadounidense James Monroe declaró en su séptimo discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso que ninguna potencia europea debería interferir en los asuntos americanos. Este principio llegó a ser conocido como la Doctrina Monroe. A doutrina Monroe, desde a sua criação, remonta a ideia de que os Estados Unidos seriam excepcionais, no sentido de serem um povo escolhido a liderar os demais. Todo lo que pase en nuestro continente tiene que estar bajo su tutela. La agresión, la piratería, el racismo es desde su inicio una doctrina criminal. Los mismos recursos que posibilitarían su desarrollo son los mismos recursos que le sirven precisamente a Estados Unidos para proyectar su poderío a escala internacional. Se habla de la década perdida, de la década de los 90, pero en realidad estamos hablando del siglo perdido. Nuestro continente no puede alcanzar una verdadera y real independencia. Este es un mapa de México publicado en 1828. Y este es un mapa dibujado 20 años después, cuando había terminado la Guerra Mexicano-Estadounidense, en la que México perdió más de la mitad de su territorio y ricos recursos minerales. En diciembre de 1847, estalló la Guerra Mexicano-Estadounidense. Al año siguiente, el entonces presidente estadounidense James Polk mencionó durante su discurso sobre el Estado de la Unión que Estados Unidos había propuesto a México ceder Nuevo México y California a los Estados Unidos, y dijo que México era una potencia demasiado débil para gobernar estas provincias. Nunca ha habido igualdad en las naciones, porque la élite en Estados Unidos siempre ha entendido que ellos deben dominar el continente y por extensión el mundo. El 2 de febrero de 1848, Estados Unidos y México firmaron el Tratado de Guadalupe Hidalgo. El siglo XIX es un siglo de expansión de Estados Unidos sobre América Latina, sobre México. Aparte de eso, las intervenciones militares han significado un gran derramamiento. Fíjate, ahí vemos claramente, quiero agradecerle a nuestro equipo, igualmente el equipo de producción que está activo, Demetrio Francisco Flores, Wilder Vargas, Omar Ruiz, Isair Vargas, lo que se ve y se está estudiando aún todavía. Y yo quería que usted nos llevara por todos esos temas estratégicos hoy, porque hay una historia del siglo XIX, siglo XX, de lo que esta gente, con su doctrina, con su pensamiento, busca implosionar a los pueblos. Correcto, Constantín, fíjense, pueblo de Venezuela, audiencia que nos escucha en este momento, la doctrina Monroe surge o se plantea como parte del nacimiento del Estado estadounidense para definir precisamente lo que es la política exterior que ellos en su momento histórico, cuando surge esta propuesta de política exterior, plantean para quizás contener las ambiciones del orden mundial que estaba regentado por el Imperio Británico. Y junto con el Imperio Británico en ese momento lo acompañaban una serie de casas monárquicas europeas que ya habían tomado una ventaja estratégica desde el punto de vista de la geopolítica de ese momento histórico, sin tomar en cuenta que la palabra geopolítica aún no había sido acuñada para ese entonces, habían decidido repartirse el mundo en diferentes etapas para poder colonizar y empezar a quizás controlar tanto las rutas comerciales marítimas como los elementos de los principales recursos minerales que en el momento estaban siendo objeto de explotación artera y muy controlada para poder formar el poderío que ellos, en este caso los europeos, se encontraban en proceso de encumbración. Los Estados Unidos insurge como país, finalizada la guerra de su independencia a finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, y
es paralelo a ello los movimientos emancipatorios que se estaban gestando a partir de 1806 en adelante en lo que se conocería luego como la América Latina y el Caribe. Entonces hubo un choque de fuerzas políticas extraordinarias que definirían el nuevo orden mundial que posteriormente, 100 años después, se regentaría, cedería el paso del Imperio Británico y le daría el acceso, por decirlo de esta manera, a los Estados Unidos de Norteamérica tal cual como los conocemos. La doctrina Monroe surge por la necesidad de establecer un vínculo de rechazo hacia esa política monárquica de colonización activa que ya se estaba ejecutando en África en el siglo XIX y que pretendían los estados monárquicos, en este caso Francia y la Gran Bretaña, en colonizar espacios geográficos en América Latina. Tenemos el ejemplo de la llegada del rey impuesto por Francia, Habsburgo, en México a principios de los años 1860. Claro, la doctrina Monroe había sido promulgada por el presidente James Monroe, redactada por John Quincy Adams un tiempo antes y utilizada para poder reclamar ciertos grados de soberanía en los espacios geográficos latinoamericanos y caribeños. Muy importante tener esa claro, visión, fíjate, ahí va concatenado con lo que hemos visto en esta revista audiovisual, que no es poca cosa, todos esos terrenos que fueron arrebatados. Correcto. Bueno, el caso nuestro, que es nuestro estado Guayana Esequibo, forma parte de esa doctrina. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos pretendió quizás detener el avance de los imperios coloniales, pero no podía detener a su aliado principal, que lo constituía, era el imperio británico en ese momento. Y por eso es que hubo negociaciones entreveradas con los Estados Unidos y permitieron que pues el imperio británico avanzara mucho más allá de los espacios que ellos ya habían colonizado en su momento histórico determinado en la Guayana Esequiba. Bueno, ahí está lo que ocurrió en ese siglo XIX, que con ese írrito acuerdo prácticamente nos estaban despojando totalmente del laudo arbitral de París. Correcto. Fíjense algo, pueblo de Venezuela. Venezuela. O sea, estamos analizando, porque ahorita vamos a ver otra revista audiovisual. Correcto. Las ambiciones europeas fueron tan poderosas en América Latina y el Caribe que ya se habían apoderado de las Malvinas, ya se habían apoderado del Esequibo, ya se habían intentado apoderar inclusive del Estado mexicano, claro, a través de los franceses. Y los Estados Unidos se encontraban en una situación muy débil para esos principios, para mediados del siglo XIX, precisamente porque no era una potencia naval y no era una potencia armada. Es a partir de la ocupación del Canal de Panamá o del territorio panameño por parte de la política exterior implementada por Theodore Roosevelt, al quitarle a los franceses la construcción del Canal de Panamá y asumirla a los Estados Unidos, que los Estados Unidos, valga la redundancia, ocupa un lugar preponderante dentro de lo que fue la concepción de la construcción del nuevo mundo que ellos estaban diseñando para poder controlar, disminuir la potencia de las colonias de las casas monárquicas europeas y ya imponer ellos su doctrina, en este caso la doctrina Monroe, no solamente allende frontera, sino dentro de diferentes espacios que ellos consideraron estratégicos para su supervivencia como Estado, en este caso un Estado militar. Entonces, al tener esta evaluación, vemos las ambiciones de los Estados Unidos que hoy en día se han materializado nuevamente en diferentes espacios, por ejemplo, el tema de Ucrania, el tema de Siria, el tema de Libia, etcétera, 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 buscando precisamente la supervivencia de su modelo económico, de su modelo político y de su modelo de dominación colonial. Fíjate, vamos a ver otra revista informativa, porque a mi criterio, con todo el respeto a la audiencia, quiero saludar a todas y todos los que realmente de repente uno los ve, mira, uno siente en todos esos caminos que uno pasa. El enemigo de ellos es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Correcto, así es. Uno de los instrumentos, me recordé a Moncamus, de cómo nos llevaba General Moncamus en cuanto a lo que en ese momento, en ese entonces, empezando el constituyente, hablaba de esta carta de navegación. Vamos a ver esa revista
que viene ahora porque es importante lo que estamos hablando y el papel de cómo se ha aplicado una guerra contra la República Bolivariana de Venezuela. We have many options for Venezuela, including a possible military option. En abril de 2019, Guaidó intentó provocar disturbios y un golpe militar en la capital venezolana. Bloqueo económico financiero, sabotaje, desinformación y falsas noticias están ejecutando una guerra híbrida en contra de Venezuela. Quizás no solo en contra de Venezuela. Finalmente no podríamos pensar en la existencia y la materialización del imperialismo norteamericano sin el dominio de América Latina. América Latina desprendiéndose de la hegemonía norteamericana, Estados Unidos solamente le queda la fuerza, la desestabilización, la guerra híbrida. Una guerra híbrida que demuestra que la doctrina Monroe sigue viva. Las camionetas están incendiadas. No sabemos si es a propósito. En febrero de 2019, un convoy de ayuda que se dirigía a Venezuela fue quemado en la carretera. Estados Unidos culpó a Maduro por el incendio. We'll focus on this one protester. Pero Estados Unidos no dijo la verdad. See him throwing 2 Molotovs toward police, but the second one separates, and the burning rag veers off toward the trucks, not the police. Los medios concentrados de comunicación. Una batalla cultural para imponer ideas, imponer valores y direccionar el pensamiento de las sociedades. De desprestigio hacia los gobiernos que no lo siguen a rajatabla estos temas y lo hacen las 24 horas del día a través de nuestros teléfonos celulares, en la televisión, de internet y todo. Y en la Argentina, lamentablemente, podemos dar muchos ejemplos. En agosto de 2020, Facebook eliminó una campaña de desinformación compuesta por 55 cuentas de Facebook, 42 páginas y 36 cuentas de Instagram, por violar su política contra la interferencia extranjera y el falso comportamiento coordinado. Estas cuentas pertenecen a la empresa estadounidense de comunicaciones estratégicas CLS, una firma de relaciones públicas con sede en Washington, que tiene estrechos vínculos con el gobierno de Estados Unidos y el Partido Demócrata. Publicó información falsa sobre el golpe en Bolivia y durante mucho tiempo ha promovido a las fuerzas de derecha en Venezuela y México. Estados Unidos ha financiado hoy día a la ultraderecha en toda nuestra América a través de un sistema de información que alcanza el Big Data. Hoy día tienen básicamente mapeado todos los niveles de comportamiento de los latinoamericanos a través de sus huellas electrónicas y por tanto fácilmente inciden sobre el comportamiento electoral, político, económico y social e incluso cultural para instalar temas tales como lo son la militarización, también los procesos antidemocráticos y por cierto como un cierto nivel de injerencia sobre el sentido común respecto de lo que tiene o no que hacer un Estado para controlar, por ejemplo, las situaciones de delincuencia en un país. Esto es importante lo que estamos viendo, porque hay dos tiempos, pero la doctrina sigue igual, ¿verdad? Hay dos tiempos. La doctrina cuando empezó con Morro y ahí han continuado claramente y precisamente porque son materiales que incorporan la revista audiovisual de referente informativo que no son hechas por aquí. Y ahí vemos claramente, por eso es que me interesaba que viniera nuestro comandante, magíster en historia militar, porque hay una operación contra toda Latinoamérica de parte de los gobiernos norteamericanos para imponer a disparos o no disparos o estrategias como las medidas coercitivas unilaterales que buscan implosionar nuestros derechos humanos de parte de ellos hacia todos los pueblos que no somos ni tenemos ninguna fórmula de relacionarnos con su ideología, porque somos un Estado social, apreciado profesor. Correcto, fíjense, pueblo de Venezuela, audiencia que nos escucha en este momento, América Latina y el Caribe está conformada por 33 países soberanos. Esos 33 países están reflejados en la comunidad, en la CELAC, bien. De los 33 países, solamente 3 han hecho modificaciones extraordinarias, sustantivas y controversiales en sus textos constitucionales. Y los voy a mencionar por orden cronológico. El primer país fue la República de Cuba, el segundo país la República de Nicaragua y el tercer país, la Benjamina, de todos estos rebeldes con causa,
fue la República Bolivariana de Venezuela. Los restantes 30 países que conforman la comunidad latinoamericana y caribeña, en este caso la CELAC, todos tienen rémoras históricas y deudas pendientes desde el punto de vista de lo social, la justicia social, lo económico, lo político. ¿Por qué? Porque los estados de gobernanza de esos países están identificados directamente con la política hegemónica de los Estados Unidos a través de la imposición de la doctrina Monroe durante más o casi más de 200 años de vida republicana. Entonces hay un problema de entendimiento, un problema de conceptualización, un problema de manejo, de soberanía, de independencia y sobre todo del recurso humano para la independencia absoluta de los pueblos y su garantía de supervivencia. ¿Cómo nos ven a nosotros ahora, hoy en día, los hegemones? Bueno, a estos tres países como una amenaza. Pertenecemos quizás al eje del mal, el famoso eje del mal, donde todas las potencias occidentales pues tienen que luchar para acabar con el mal. Imagínense ustedes, la cuna de la libertad granamericana es Venezuela, guiada por la antorcha haitiana, que fue la precursora de la independencia de los estados republicanos en nuestro continente. Y vemos entonces que somos una amenaza. ¿Para qué? Para el status quo y la política exterior de este país, en este caso los Estados Unidos, y su gobierno en los Estados Unidos, porque hay un pueblo que no se identifica quizás en su gran mayoría con este tipo de políticas hegemónicas arteras, agresivas y totalmente contrarias al sentido de independencia y realización de los pueblos. Y Venezuela ha sido un actor preponderante en estos últimos 25 años de historia republicana continental para poder llevar la antorcha que quizás Bolívar, Sucre, Zamora, Rodríguez, Miranda llevaron en su momento histórico para poder darnos la identidad propia y nuestra identidad nacional que nos corresponde. Tenemos que defender lo propio, tenemos que defender la Guayana Esequiba, tenemos que defender los espacios y con esto todo se genera un círculo, una simbiosis de relaciones con el restante de las repúblicas soberanas e independientes que existen en América Latina y en el Caribe, cosa que los Estados Unidos ha impedido, imponiendo, por supuesto, sus criterios de política exterior a través de la doctrina Monroe. Sí, fíjate, y son estos grandes temas que hacían falta, porque hoy está gravitando claramente desde el año 99 para acá que llegó nuestro comandante Chávez. Correcto. Un proceso de soberanía e independencia que en la Constitución nos remarca hoy. Por eso es que es importante estos programas, porque vemos que el presidente de la República habla con claridad meridiana. Todos estos días ya están identificados esta señora con el respeto de las damas dentro de nuestra República Bolivariana de Venezuela, pero continúan buscando golpes económicos, esa es la doctrina Monroe, son agentes de los servicios de inteligencia de los gobiernos, diría yo, de Estados Unidos, porque no han parado. Uno en el extranjero y otro que está aquí buscando que con los elementos criminalísticos, los elementos de convicción, lo que anda buscando es que culmine con el respeto a sus derechos humanos en una cárcel. Pues aquí nosotros no podemos tener traidores a la patria. Aquí tenemos hoy todo un pueblo trabajando, un empresariado trabajando para que sigamos a estas alturas con una guerra de amplio espectro hacia nuestra economía. Fíjate, tú mencionaste hace unos minutos que la Constitución es el principal enemigo a vencer por parte de los hegemones, en este caso estadounidenses y europeos. Han tratado de asesinar al texto constitucional en dos oportunidades. La primera con el decreto de Carmona el 12 de abril del 2002. Y la última vez que lo intentaron hacer fue con el nombramiento del títere presidencial mal nombrado, llamado, que yo no sé cómo definirlo realmente, no sé cómo definir a un ciudadano, un ser humano de esa calaña y de esa profundidad tan sucia y bastarda como lo es el innombrable del Guaidó, en febrero del año 2019. Ya han sido las dos oportunidades en que el enemigo del Estado, en su forma multidimensional,
en su forma multifactorial han tratado de atentar contra la soberanía, independencia y el Estado republicano bolivariano, que está consagrado con la doctrina bolivariana en el artículo número 1 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso hay que entenderlo, porque entonces surge la doctrina bolivariana. Entonces, ¿de dónde viene? Y hay gente que todavía lo duda. Sí. No, que nosotros no tenemos doctrina. Como ya va, momentico. En el texto de nuestra Constitución, el primer artículo se refrenda y se consolida que el Estado venezolano, en su nacimiento, tiene como característica fundamental la guía de la doctrina del libertador Simón Bolívar. Entonces, no me vengan a mí a echar cuentos de camino de que nosotros andamos tirando elementos no reales dentro de lo que es la política, en este caso la política exterior. Entonces hay una confrontación entre una doctrina Monroe estadounidense nacida para agredir, para controlar y para subyugar a los pueblos de América Latina y el Caribe y el resto de Allende del mundo, y la doctrina bolivariana, que es todo lo contrario y que compensa precisamente en la amenaza para poder contenerla. Y entonces nos convertimos automáticamente, señoras y señores, pueblo de Venezuela, en enemigos del status quo imperante. Fíjate, vamos a irnos a una pausa. Vamos a irnos a una pausa. Quiero agradecerle todos los mensajes que están llegando desde aquí, desde Telefan. De verdad, vamos a irnos a ver el reporte vial de nuestro componente Guardia Nacional Bolivariana. Un saludo a nuestro mayor general Helio Estrada Paredes. Igualmente saludar a todas las unidades del servicio vial y a todos los componentes, igualmente a nuestra Armada Bolivariana. Pronto vamos a tener también igualmente el reporte de la Armada Nacional Bolivariana, porque somos un programa que está incorporado a todo el sistema defensivo territorial, como lo está incorporado nuestra televisora, que hoy especialmente quiero enviarle un saludo de cumpleaños a nuestro presidente de la televisora, nuestro general Morales. Un saludo a él, está por aquí activo, igualmente que nuestro coronel Patiño. Vamos a ir a una pausa rapidito. Mira, volvemos otra vez, vale, estamos aquí activos, comandante, reserva activa Lugo, analista en todos estos temas, que son importantísimos hoy, hacer referencia a que esto no es casual, estas amenazas, este tipo de guerra híbrida, como decía nuestro general en jefe, Ibrahim Peña López, un saludo a él y a todo nuestro Estado Mayor Superior, a nuestro general en jefe Domingo Hernández Lares, vale, un saludo, cumpleañero, igualmente a nuestro mayor general Marcano Tábata, doctor en Seguridad de la Nación. Un saludo a nuestra familia de la DIGESIN, igualmente al SEBIN, a nuestro mayor general Exi Rodríguez Cabello. Por ahí queremos mandarle un saludo afectuoso también a la Redi Guayana. Allá tenemos a nuestro mayor general Wilfredo Mero Machado, compañero de promoción. De aquí se le saluda pues con mucho respeto y con mucha estima. Fíjate, es importante hoy igualmente saludar a la Redi Guayana, al vicealmirante Ángel David Coronel Ramírez, un saludo, pero también a todo el sistema defensivo territorial. Allá tenemos en la SODI Trujillo a nuestro general Serpa Zambrano, allá igualmente en Mérida, ¿vale? A nuestro general Bencí Guerrero. Y desde aquí hoy seguimos en esta gravitación por entender que hace falta una comunicación alternativa ante una lucha no armada, una guerra de amplio espectro, una guerra híbrida. Lo que vimos en el segmento pasado no es fabricado por nosotros. Está en las redes sociales, en una plataforma que hoy, en reforma constitucional, hay que ver cómo nosotros hacemos, porque mira, tantas cosas que hace nuestro gobierno, tantas cosas que los sistemas de comunicación públicos y privados se ven de verdad sobrepasados.
Pero vemos cómo en las redes sociales atacan, en vez de incorporar, porque a mí me ha pasado, pues mira, yo quiero poner de repente un video y me cuesta. Saboteo perennemente. Eso es esa doctrina, y volvemos ahorita y caemos otra vez aquí lo que es la doctrina Monroe. Por ahí tenemos una cápsula. Vamos a ver esa cápsula, vamos a verla. ¿La tenemos por ahí preparada? Esta idea de que Dios te ha elegido para salvar a los demás no es una invención norteamericana. Ellos son un país de inventores. Han regalado al mundo grandes invenciones. Pero esta idea no es una invención propia, porque había sido usada antes, sin ir más lejos, por la conquista española o la conquista portuguesa, que también se hicieron en nombre de Dios. O'Sullivan, este periodista norteamericano que está escribiendo y que está viviendo todo este expansionismo, esta fiebre de toma, de ambición, de terreno, le pone simplemente un nombre, The Manifest Destiny, que no es exactamente destino manifiesto, es el destino que está allí visible, que es obvio, que es el de ampliar, apoderarse de estas tierras para ampliar el área de la libertad. Curiosamente, para muchos era ampliar la de la esclavitud. Lamentablemente, desde hace muchísimo tiempo, los Estados Unidos padecen esa suerte de enfermedad del mesianismo. Esta idea de que fueron elegidos por Dios para salvar a la humanidad, para salvar a los demás. Yo lo único que pido es que nadie me salve, por favor. Yo no quiero ser salvado, porque además la experiencia histórica demuestra que por salvar a sus vecinos latinoamericanos, los Estados Unidos nos han llenado de dictaduras militares atroces, todas en nombre de la democracia y todas nacidas para salvarnos del peligro comunista, para salvarnos del peligro terrorista, para salvarnos del peligro de ser nosotros mismos. A lo largo de toda nuestra historia, los latinoamericanos hemos sufrido decenas de intervenciones militares a nuestro continente. Desde la ocupación militar británica de las Islas Malvinas hasta la invasión de los Estados Unidos a la isla de Grenada, el continente sufrió 45 intervenciones. Algunas fueron invasiones militares, otras bloqueos económicos e incluso guerras. La última se produjo hace 20 años. Lo de la unidad latinoamericana me hace ruido positivamente y considero que eso sí es algo factible. Que cada vez más los líderes de América del Sur, sobre todo, se dan cuenta de que solos son devorados por el mundo. Unidos tienen más poder. Lástima que todavía no se puedan unir en esas corrientes que se dan hacia la izquierda o hacia la derecha al mismo tiempo en los países. En este momento hay confrontaciones, hay países que están en el centro, otros que van por la izquierda y otros que van por la derecha, y ya es más difícil conciliar esos ánimos políticos. Pero igual, aún así, yo avisoro un destino común inevitable en el sentido positivo para mí. Fíjate lo importante hoy, ¿no? De esa reflexión de Galeano. Me recuerdo ahorita que estábamos hablando de las venas abiertas de América Latina, contra esa doctrina Monroe, pero también contra ese imperio español que implosionó en toda nuestra América meridional. ¿Qué podemos decir? Fíjate, Constantino, yo voy a dar aquí algo en apoyo a estas declaraciones tan importantes de Eduardo Galeano en su momento histórico, que en paz descanse, y una cantidad de referentes doctrinarios y filosóficos. Venezuela, desde el 8 de noviembre de 1823, escucha bien, pueblo de Venezuela, del 8 de noviembre de 1823 hasta la fecha, su soberanía, su territorio, su integridad no ha sido mancillada por bota extranjera alguna. Quisieran los demás países que nos acompañan en el concierto de las naciones latinoamericanas y caribeños decir lo mismo. Nosotros hemos mantenido incólume nuestra soberanía. Han intentado, sí, en 1902 con el bloqueo de nuestras costas por parte de las potencias coloniales europeas, con contra del gobierno de Cipriano Castro, y no pudieron. Si los cañones que están en la entrada del Alcabala 3 en Fuerte Tiuna
y los que están en el Paseo Monumental de los Próceres hablaran, todavía huelen a pólvora, porque fueron las últimas armas de la República, señores oficiales de la Fuerza Armada, compañeros, todos. Fueron los últimos cañones que dispararon en contra de la pretensión de un enemigo en común para poder subyugar al pueblo venezolano. Y por eso esos cañones de material de costa están en ese lugar de honor. Son 4 piezas que hicieron fuego en 1902 contra las potencias coloniales europeas. Imagínense el significado del símbolo, el significante, la significancia y su significación histórica que tienen esas piezas de artillería de costa que se encuentran emplazadas como parte del lugar que le corresponde para rendir honor a ellas. Y todos los días les pasamos por un lado y allí están presentes, absolutas, soberanas y con ese olor a pólvora de independencia. Quizás otros países americanos, latinoamericanos y caribeños ven este acervo histórico nacional y se sienten incluso amenazados. Sí, amenazados, ¿por qué? Porque fuimos la cuna de la libertad granamericana, porque le dimos nombre de república a una cantidad de naciones que hoy en día ostentan, inclusive 2 ostentan nuestro tricolor nacional. O sea, no es de fácil comprensión en el momento histórico particular en que estamos viviendo, porque la inmediatez, las redes sociales, todo lo que es el fake news, todo lo que invisibiliza la verdad y la convierte en una mentira siendo lo contrario, forma parte de una evolución histórica de la misma doctrina Monroe que han querido imponernos en todos los espacios habidos y por haber para la dominación y control de la raza humana, en este caso de la especie humana. Fíjate, ahí tenemos ahorita una cápsula, porque tenemos que entrar también en la doctrina bolivariana, porque tú nos has explicado muy bien lo que es la visión, las 2 visiones, pero la nuestra es libertaria. Claro. Pero vamos a ver esa revista audiovisual que nos puede ir entrando también en lo que es nuestra doctrina con nuestra constitución y un gobierno que preside un comandante estratégico hoy como lo es Nicolás Maduro Moros, que estamos en reforma constitucional para seguir, como siempre, apoyando y fortaleciendo el Estado social. Vamos a ver esa cápsula. La doctrina bolivariana es la concepción desarrollada por el libertador Simón Bolívar sobre los asuntos fundamentales de la independencia nacional latinoamericana, la creación de una nueva sociedad basada en la igualdad, como él mismo lo dijo en Angostura, establecida y practicada, y el surgimiento de gobiernos garantes del bien común, y además de la unión de las repúblicas hermanas en historia para alcanzar el equilibrio del universo como sistema de convivencia, paz y cooperación internacional. El bolivarianismo, el pensamiento de Bolívar, es un sistema coherente en ámbitos tan diversos como lo ético-filosófico, lo sociopolítico, lo socioeconómico, lo militar y lo geopolítico, que no solo constituyen aportes teóricos, además novedosos, muy novedosos en su tiempo, sino que tuvieron un alto impacto en la transformación radical de las condiciones de existencia de nuestra región y del mundo, donde el propio Libertador fue militante y protagonista, o sea, constructor por la puesta en práctica de su proyecto revolucionario. Se trata de una doctrina porque sus ideas marcaron pauta de algo nuevo que debía surgir en contraste con un orden establecido que se suponía inconmovible, el orden imperial colonial. Y aún en las lejanías del tiempo que lo trascendió, las elaboraciones de Bolívar son fuente de causas pendientes por realizarse. El bolivarianismo, o bolivarismo, como también se le ha nombrado, es un cuerpo doctrinario para la emancipación antiimperialista de los pueblos, para el ejercicio de una democracia con justicia social, para la búsqueda de la paz internacional como premisa de un mundo en equilibrio, viable y sostenible, y otras reivindicaciones humanas de absoluta pertinencia, de absoluta actualidad, como la protección del ecosistema y el acceso a una educación popular como vía democratizadora del conocimiento. Comandante Lugo, ¿qué podemos decir? Ahí está
Ahí. Empezamos ya con el bolivarianismo. Correcto. Más nos han tratado de dominar por la ignorancia que por la fuerza. ¿Okay? Un pueblo, un ser sin estudios es un ser incompleto. Bolívar. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Entonces tenemos una cantidad de elementos educacionales presentes, que es lo que ha venido fortaleciendo y ha venido consiguiendo establecer como prioridad estratégica la del proceso revolucionario bolivariano. No es mentira, pues nuestro comandante supremo Rafael Chávez Frías, al inicio pues del proceso bolivariano, uno de sus primeros decretos fue convertir hacer la conversión a UFAM a convertirla en la más grande universidad de América Latina, que es la UNEFA. Más de 100.000 estudiantes en aula presentes. Un saludo al mayor general Nicodemo Ramos, quien la regenta pues como rector de la universidad, de todo su equipo y su staff de trabajo. Sin embargo, es romper las cadenas del coloniaje a través de la educación. Eso es fundamental y es el esfuerzo que tantos educadores y educadoras venezolanos y allende fronteras han dado para poder guiar con una luz específica en ciertas áreas del conocimiento y los saberes a nuestro pueblo venezolano, al pueblo que se encuentra relacionado en esta República Bolivariana de Venezuela, que le ha abierto los brazos a todos por igual, sin tener distinción o sin tener un apartheid tanto político, económico o social. Nosotros rompimos con todas esas estrategias y con todas esas estratagemas que el coloniaje a lo largo de más de 200 años nos impuso exprofeso para poder subyugar la memoria y cuenta de los pueblos en América Latina y en el Caribe. Y Venezuela siempre ha sido una bandera elevada, solemne y totalmente direccionada para preservar precisamente el bien más preciado que tenemos toda la humanidad, que es nuestra independencia y nuestra libertad. Bolívar lo manifestó en muchas oportunidades, Constantino. Sí, es así. Fíjese, por eso es que hoy estamos haciendo referencia a estas dos doctrinas, porque yo creo y yo siento que ante una guerra cognitiva, referente informativo tiene que ir construyendo con toda la responsabilidad que nos corresponde, la corresponsabilidad que le corresponde a todos los medios, a todos los estudiosos, pero también al pueblo llano, a las personas naturales y jurídicas, porque es nuestro artículo 326, de defender pero con contenido a nuestra patria y a un gobierno que hoy está decidido a continuar el legado de nuestra doctrina bolivariana, sin duda y sin titubeo, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo ambiental, en lo geográfico. Es decir, tenemos hoy una cosmovisión estratégica de que Nicolás Maduro Moros está llevando la gestión de gobierno apegadas a la Constitución y, amigas y amigos, con todo el respeto y la consideración, ajustando en reforma constitucional, en avanzada para darle un salto adelante. Porque hoy es la Venezuela que imprime un salto en este siglo XXI. Nada más y nada menos lo que estamos tocando. Quiero agradecerle al comandante Lugo Pereira por esa visión, por esas pinceladas estratégicas que le estamos dando a un programa en la doctrina Monroe, imperialista versus la doctrina libertadora, que es la doctrina bolivariana. Vamos a permitirnos irnos a una pausa. Volvemos. Hoy es importante todos estos temas que estamos hablando porque nosotros no nos quedamos ni achinchorreados ni nos quedamos esperando ver como a veces hacen los filósofos, sentados en una piedra. No. Aquí mi comandante Chávez, con la filosofía bolivariana, creó toda una visión en lo que son las relaciones internacionales y no dejó que el comandante Lugo
comandante de reserva activa, pero es magíster en historia militar, creó unas instituciones de orden internacional, la CELAC, el ALBA, Petrocaribe. ¿Ah? Vamos a ver, Lugo, vamos a ver la primera revista audiovisual que tenemos. ¿Por qué? Porque hay que organizarse. Como decíamos antes, la unión, pero la unión no planetaria ni filosófica, la unión que hizo y hoy continúa, porque fue su canciller, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Vamos a ver esa revista audiovisual. Se niegan a aceptar el derecho de los pueblos a vivir en independencia, en soberanía, a construir sus propios modelos de igualdad. Permite el presidente. Ni en el mundo unirnos para alfabetizar a nuestra América. Jamás nadie lo hizo. El ALBA lo hizo. Con el programa cubano Yo Sí Puedo. Unirnos para la salud, para multiplicar médicos y médicas en los barrios. Ahí venimos, fíjate, mira, no es casual. Eso sirve de construcción, Lugo, tú que estudias todos estos temas para la Unión, para estar en contra, vacunados contra la doctrina Monroe. Correcto. Los sistemas de integración que fueron fundados en tiempos de la Revolución constituyeron un adalid y un excelente escudo para poder defender nuestra soberanía y nuestra integridad, no solamente republicana venezolana, sino allende frontera, de las pretensiones que ya se veían desarrollándose, ya venían desarrollándose por parte de estos tanques pensantes que generaban precisamente la ambición de ocupar espacios geográficos para controlar todo lo que refiere el estado de las cosas en este sistema mundo preponderante. Esa imposición a ultranza por parte de las potencias hegemónicas, exceptuando pues lo que hoy en día se conoce como la comunidad BRIC, que es el nuevo mundo multipolar. Entonces aquí hay un choque de dos sistemas, uno que se niega a morir y otro que está insurgiendo, que es la unipolaridad y la multipolaridad. Eso hay que tenerlo muy bien reflejado dentro del contexto del manejo de nuestros temas internacionales, sobre todo dentro de la que es la política exterior bolivariana, que está casada directamente, y uno de los padres fundacionales, no hay que olvidarlo jamás, uno de los padres fundacionales del mundo multipolar se llama el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Yo recuerdo mucho que en 1999, en una de las cumbres de las Américas, recuerdo que fue en Canadá, en Ottawa, él habló sobre eso y lo veían como que se estuviera desencajado de la realidad. Hoy en día es una realidad. Sí. Putin, Xi Jinping, los líderes de estos países BRIC+, porque el BRIC Plus, se han dado cuenta que la multipolaridad es el camino para poder vencer las arteras ocupaciones hegemónicas que los Estados Unidos y el concierto de potencias europeas, vamos a decirle sí que son potencias europeas porque están desarrolladas en ciertos aspectos, pero tienen un gran atraso en lo social, un atraso en la justicia social, un atraso en la distribución de la riqueza, han quedado en entredicho. Fíjate, ahí tenemos una revista audiovisual. Tú que estás hablando del tema europeo, pues yo me voy a Palestina, de cómo en esta cumbre del ALBA, que fue en diciembre del 2024, no hablaba nada más nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, sino otros líderes de la región, sobre lo que es hoy una realidad. Como tú dijiste, esa arquitectura internacional fue llevada y traída por nuestro comandante Hugo Chávez, porque está vivo, está activo aquí, pero igualmente el que trabaja tras bastidores en la carpintería fue Nicolás Maduro Moros. Él sabe y lleva toda esta arquitectura estratégica porque es la agenda hoy diplomática bolivariana. Correcto. Nada más y nada menos. Vamos a ver esa revista audiovisual y seguimos comentando esto. Con Palestina. Ellos no son ocupantes temporales de una tierra. Ellos son residentes de esa tierra desde el tiempo inmemorial.
Y también está en esa área. Ahí ha habido hebreos que han vivido en esa zona también. Y los hebreos y los palestinos vivían juntos. Y luego vino una doctrina de sionismo. Y ahora esa gente dice que si se les rechaza son antisemitas. Yo nací y fui criado de una forma donde yo no tengo ningún tipo de prejuicio contra nadie. No tengo ninguno de esos huesos en mi cuerpo. Netanyahu no es la encarnación ni del ego de Moisés. Netanyahu quiere barrer la civilización palestina, desaparecerla, destruirla. Y lo que está haciendo, todo el mundo sabe. Todo el que tenga conciencia, que tu conciencia venga de que tú no crees en ningún ser supremo, o si eres hindú, cristiano, si crees en el judaísmo, budista, lo que sea, tú sabes que lo que se está haciendo ahí es equivocado y es un pecado. Ya podemos decir todo esto. Extraordinario, los líderes mundiales. Esa arquitectura internacional, si no existiera hoy. Correcto, ahí es donde yo voy a referir. Una pregunta. Gracias a esa arquitectura bolivariana, países como San Vicente y las Granadinas, con un líder extraordinario como es su presidente, quien estaba dirigiéndose en ese momento de la asamblea, tuvieron o tienen voz en la comunidad internacional para poder establecer y reclamar la justicia social que tanto se ha venido planteando para poder asegurar precisamente los procesos soberanos independientes de nuestras repúblicas latinoamericanas y caribeñas. Y eso es una amenaza constante que los Estados Unidos en el área geográfica, en este caso en nuestro hemisferio, han venido combatiendo, han venido causando. Fíjense todas las dictaduras, el gorilismo militar de los años 60 y 70, que fue presente sobre todo en países como Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, etcétera. Ha sido una imposición a ultranza de un criterio, cultivar una clase política hegemónica, oligarca, que se separara de la realidad, y marginara a los pueblos que se encontraban en indefensión absoluta frente a un Estado que regentaba el poder policial y el poder para eliminar precisamente el insurgimiento de las personas que reclamaban sus derechos y exigían el cumplimiento de las cartas constitucionales de cada uno de los estados latinoamericanos y caribeños. Venezuela ha sido y ha representado un ejemplo positivo en esa lucha por mantener la soberanía e independencia de los espacios territoriales cada uno de nosotros. Y ya con esto cierro la idea. Es importante que los países, exceptuando los 3 países que mencioné al principio de esta entrevista, que son Cuba, Nicaragua y Venezuela, hagan una refundación constitucional, hagan sus reformas constitucionales que le corresponden, porque sus textos constitucionales se quedaron en el siglo XIX, en el siglo XVIII, y usted pare de contar. Entonces no se adaptan a los tiempos presentes, donde los pueblos están exigiendo mayor atención, mayor compromiso, mayor entrega, mayor educación, mayor salud, mayor distribución de la riqueza, y eso solamente se ha logrado en procesos revolucionarios. En este caso, la República Bolivariana de Venezuela ha sido un ejemplo vigente sobre todos estos temas particulares. Fíjate, Lugo, yo creo que hoy tenemos una claridad meridiana, a pesar de que hay una guerra cognitiva, que es importante hoy tener presente, porque no es casual
que todo esto se ha logrado, pero vemos cómo hemos tenido ataques de manipulación mediática y se ha visto, pues, por ejemplo, el caso de que hemos visto personas, como lo vimos cuando empezamos, el tema de que había toda una parte de la población en este 2017, 2016, con estos traidores que están cómodos viviendo con lo que han robado de los activos del pueblo venezolano en el extranjero. Todavía continúa una persona que yo creo que la justicia le va a llegar, y con el debido respeto, porque aquí tenemos centros penitenciarios de primera línea para las damas también. Entonces, lo digo aquí con claridad, con el respeto, con la tranquilidad de la mañana, porque ya nuestro presidente anunció ya de que esta persona está buscando irrumpir y sabotear el proceso económico. Lo digo. Entonces, automáticamente referente informativo, con toda la responsabilidad del caso, está activo porque ya hay elementos de convicción. Y es hoy ese llamado de atención. Gracias a esta arquitectura internacional, Lugo, podemos decir, los BRIC, el ALBA, Petrocaribe, tenemos todo un andamiaje contra esa doctrina Monroe, pero también contra todos esos intereses que vienen de las grandes transnacionales que pagan a traidoras y traidores para implosionar a los pueblos del mundo. Correcto. Hoy hay ahorita un gran escándalo en el tema con el manejo ilícito de los recursos de la USAID, que es una agencia que fue creada precisamente para darle apoyo a ciertas iniciativas, a ciertas cuestiones en América Latina y el Caribe, en el mundo, con recursos financieros, con material, etcétera, etcétera. Un mundo en construcción luego de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX. Pero se convirtió en una oficina para lavado de activos y corrupción y financiamiento precisamente de gorilismo, dictaduras y sobre todo estas nuevas generaciones de corrupción cibernética que hoy en día han afectado no solamente a Venezuela, sino a otros países del área en común. Y es preocupante que un estado de gobernanza no pueda colocar y tener controles suficientes para poder generar y cobrar las responsabilidades que la corrupción en ciertos aspectos del manejo político, del manejo de gobierno en X escenario particular, se pueden presentar. Y eso la República Bolivariana de Venezuela, a través de nuestra Constitución soberana, ha logrado contener. Fíjense, tanto es así que a pesar de tener todas las amenazas habidas y por haber que se han propiciado y que se nos han arrojado, cuanto objeto contundente se le ha ocurrido, como cuando apedreaban en las antiguas civilizaciones a los criminales. Nos han apedreado a nivel de la comunidad internacional, nos han lesionado el gentilicio venezolano, nos han lesionado nuestra integridad como venezolanos propiamente dicho. Nosotros hemos sabido resistir y que la Constitución nos ha protegido, nos ha dado ese particular escudo, ese escudo tan extraordinario que es haber rechazado y haber evitado que implosionaran la propia Constitución y en nuestra propia República Bolivariana de Venezuela. Fíjate, tú trabajas en el tema internacional. ¿Qué opinas tú del plan Vuelta a la Patria? Fíjate, es algo que la gente a veces no entendía en su momento. Y lo hemos discutido. Tú eres profesor también de la especialización en estudio de conflicto también, ¿no? Y también estás con nosotros en especialización en simulación y juegos estratégicos. Siempre viene como ponente. Para mí siempre es un agrado tenerte aquí, igualmente allá en la especialización. Un saludo a toda nuestra familia, el Instituto de Altos Estudios de la Seguridad Nación, instituto único y de alto relieve ante todas estas visiones de lo que es la seguridad estratégica. Correcto. Y vemos hoy cómo en esta claridad meridiana que estamos estudiando se ve todo este tipo de situaciones, que hoy yo creo que hay que seguir construyendo. Y estos elementos, Lugo, que son importantísimos, no nos podemos despegar del tema del andamiaje constitucional. Yo creo que, y es la pregunta, ¿es el reforzamiento o es también incorporar artículos como el ámbito de la ciencia, esas nuevas tecnologías? Igualmente, el ámbito de seguir fortaleciendo para nosotros el tema de las relaciones internacionales. Claro,
la próxima reforma que se está son propuestas, trabajando, abrieron... son propuestas, es importante entender y clasificar correctamente para rejuvenecer ciertos artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque se han creado nuevos sistemas, se han creado nuevas visiones particulares que están sobrevenidas y que constitucionalmente no están observadas. Por ejemplo, la doctrina bolivariana de paz para las relaciones internacionales, para la ejecución de nuestra política exterior, para el ejercicio de la diplomacia. Hay que entender que la diplomacia actual se maneja dentro de una esfera muy conservadora, muy doctrinaria y que está endurecida a lo largo de tantas décadas de ejercicio diplomático que no permiten que los pueblos tengan voz dentro de estas grandes convocatorias que solamente son llevadas a cabo para satisfacer ciertos elementos de intereses en el poder tanto económico o multilateral. Y eso ha traído como consecuencia que se limite la voz de los pueblos en estos grandes foros. Por eso es que cuando Venezuela va y participa en grandes foros internacionales, se mueve, es a través de los movimientos sociales. Entonces surge una corriente que establece la necesidad de tener voz y voto incluso dentro de estas actividades internacionales. Y eso tiene que estar reflejado en nuestro texto constitucional, cosa que por la evolución de los tiempos no aparece. Por eso es que el texto constitucional, nuestro papel que nos guía y nos da las reglas, nos impone y nos da las reglas del juego, es un papel vivo, es un organismo vivo, es algo que tiene que estar siempre rejuveneciéndose, porque si no, los procesos políticos corren con el temor de envejecer, y cuando un proceso político envejece, pierde su vigencia y no se conecta con el tema generacional. Muy importante también el tema generacional para que nuestros jóvenes ya de estas últimas generaciones puedan tener la capacidad de comprensión histórica y puedan visualizar el futuro prometedor que este tipo de movimiento social, de este tipo de estado de gobernanza puede propiciar al futuro nacional. ¿Hay amenazas? Sí, claro que sí, que nos dicen que estamos perdiendo la economía, que los salarios, que una cantidad de situaciones particulares que se sobrevienen, pero eso forma parte de la construcción de un discurso de odio, eso forma parte de una construcción de una amenaza para poder desequilibrar la estabilidad de un pueblo que se encuentra actuando de forma conjunta para poder resistir los embates de una guerra. Señores, nosotros estamos sometidos bajo un escenario de guerra desde hace más de 20 años y eso hay que tenerlo siempre en vigencia, presente. ¿Cuál es la responsabilidad actual del Estado bolivariano, del Estado revolucionario bolivariano? Tratar de coadyuvar, a posicionar o a reposicionar, en este caso, detalles como el salario, como la educación, como la salud, para poder mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano que se encuentra sometido bajo unas presiones extraordinarias que yo creo que ningún país en América Latina actualmente las tiene. Fíjate, Lugo, tú hablaste algo que tiene que ver las consecuencias o las cicatrices de lo que está generando nada más y nada menos que las medidas coercitivas unilaterales. Me parece hoy claro y preciso, y yo creo que la reforma constitucional va a ir reforzando el tema económico, pero yo quería, ahorita tenemos ahí una cápsula de nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro, porque él habla del debate, son esos cuatro temas a los sectores de toda nuestra vida nacional para ir saliéndonos de esa coyuntura que es la realidad. Amiga, amigo, si no hubiera medida coercitiva, ¿qué pasaría aquí? ¿Por qué? Porque tenemos riqueza, pero también tenemos un reservorio de talento humano que no lo tiene otro país. Yo creo que hoy tenemos esa visión. Vamos a ver esa cápsula. Hay que resolver con métodos incluyentes, democráticos y convocantes. Quiere decir que hay que escuchar a todos. Hoy tenemos infinitas posibilidades para informar bien a la gente, para escuchar, para procesar, para determinar correctamente el rumbo
es un proceso popular constituyente para modernizar al máximo y proyectar los próximos 25 años de Venezuela como una nación pacífica, unida y próspera. Hemos señalado 4 temas. El tema de la democratización, ampliación de los derechos políticos y de la democracia real directa del pueblo. Un segundo gran tema que hemos propuesto es la sociedad, el debate, cuáles son los valores reales a construir para una sociedad humana. Un tercer tema, el tema económico. Un cuarto tema es una actualización progresista de todos los postulados de la Constitución que refuercen la columna vertebral de la gran Constitución del 99, para que arranque en sus funciones nacionales la Comisión Nacional por la Reforma. Quiero saludar a la Comisión Nacional para la Reforma Constitucional que dirige nuestro Fiscal General de la República, Tarek William Saab, poeta, igualmente a nuestra doctora Cilia Aela Flores de Maduro, la primera combatiente, el doctor Hernán Escarrá, jurista, pero igualmente nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, nuestro general en jefe Ibrahim Paniagua López y los demás que componen esta alta comisión, porque hoy estamos hablando temas de la doctrina Monroe. Volvemos a algo que es la visión, una visión epistémica que hoy tenemos que tener, nada más y nada menos ante la globalidad, una doctrina de implosión, una doctrina para que ellos se apoderen de lo que no es, que es todo un pueblo de un Estado-nación, y hoy estamos estudiando nuestra doctrina, nuestra cultura, nuestro ámbito, que es nada más y nada menos nuestros intereses, que buscan esa gente por medio de esas estrategias acabar con nuestros derechos humanos. Es importante en esos debates también incorporar el proceso internacional, comandante Lugo, en esos debates estratégicos de la reforma constitucional, porque nada más y nada menos, que nos gustaría también en esa constitución, una pregunta que yo me hago, porque por eso fue que pusimos la revista audiovisual de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Habría que ver si dentro del escenario internacional, nosotros que fuimos los paridores, cuando digo todo, tú, que nos pueda estar viendo, así es, ustedes, nosotros y los venezolanos con Chávez y con Nicolás, somos los paridores de toda esa estructura, nada más y nada menos, el ALBA, la CELAC, y nos estamos incorporando estratégicamente a los BRIC. Deberíamos estar ya incorporados en nuestra nueva reforma, lo que es el tema de la arquitectura internacional. Correcto. Cuando hablamos de arquitectura, hablamos de diseño, hablamos de líneas estratégicas, hablamos de espacios de contención para las amenazas presentes y futuras. No es fácil entender estos procesos de cara a las transformaciones sistémicas que el Estado venezolano ha venido presentando en estos últimos 25 años y lo que nos queda para la proyección de unos 25 años más. Por eso que hablamos de las 7 transformaciones. Fíjate, Nicolás habló claramente, fíjate la cuestión, que estamos hablando con claridad porque sé que tú estás estudiando. Correcto. Él habló claramente de los próximos 25 años. Correcto. Está claro, entonces, mire, estamos claritos como el agua y las 7 T. Tenemos un plan estratégico que se denomina la Ley del Plan de la Patria, donde están nuestros objetivos históricos fundamentales, y uno de esos objetivos históricos fundamentales es el tema geopolítico. Entonces, dentro de las 7 transformaciones también se observa esa probidad de ideas que van a fortalecer precisamente todo lo que es el significado de la reforma constitucional. Si hablamos de los espacios internacionales, hablamos de que nos encontramos en un mundo activo que está confrontando una situación de desencajamiento entre el mundo unipolar, un sistema que ya está feneciendo para dar paso a un nuevo proceso de entendimiento internacional que es la multipolaridad. Entonces, cuando tenemos esos dos elementos crujiendo, surge la caída de un imperio. El imperio puede ser un imperio... Ya viene con la polimología. Correcto, entonces hablamos de la polimología, entramos en ese tema. Entonces, cuando un imperio está cayendo, está fracturándose, se convierte en una fiera muy peligrosa. Y a los Estados Unidos, en este caso, le está sobreviniendo ese tema particular. Lo que pasa que los medios, las redes, los discursos tratan de medio edulcorar el fracaso del sistema imperial
que se ha gestado a lo largo de estos últimos 100 años de proceso de imposición en el orden mundial. Los británicos lo vivieron y cayeron. Los Estados Unidos están próximos por caer. No es una caída de que van a desaparecer como desapareció el Imperio Romano o se dividió en dos en su momento histórico. Va a desaparecer como actor fundamental para tomar decisiones e imponerlas, porque el nuevo sistema o el nuevo orden mundial que se está regentando va a poder sentar a todos en una mesa sin tener derecho a veto, sin tener derecho a bloqueo, sin derecho a pasar por encima de la soberanía de los estados. Ese es el mundo ideal, ese es el mundo que nosotros queremos perseguir, ese es el mundo de la República Bolivariana de Venezuela que queremos implementar para poder lograr que la comunicación fluya bidireccionalmente, de forma correcta, de forma y sobre todo que busque garantizar el bien más preciado que tenemos todos los seres humanos, que es tener paz. Y ahí tenemos que hablar cuando vengamos de la pausa. Importante hoy lo que se ha logrado, que es la paz, pero también la paz internacional. Es una arquitectura hoy que lleva Nicolás Maduro Moros, estratega perfecto como diplomático, pero también como hacedor de victorias y de paz. Saludar igualmente a toda nuestra audiencia, a toda la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Faltaba eso. Ayer y en estos días son esos saludos afectuosos de amor, de tranquilidad, y estamos dedicados a seguir sus recomendaciones en referente informativo. Están viendo las revistas audiovisuales. Bueno, vamos a irnos a una pausa, seguimos y continuamos con nuestro comandante Lugo Pereira, que es magíster en Historia Militar, pero también docente de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y analista internacional. Vale, en esta activación estratégica. Estamos ahorita ya en el último segmento del que no podía faltar. Primero, agradecerle a todos ustedes que estamos dentro de la República Bolivariana de Venezuela, una república soberana, libertaria, en reforma constitucional, contra el fascismo que quiere meterse, contra el imperialismo que le hemos dado un parado. No es casual que esta Constitución, desde el año 99, tiene su propia doctrina a buen pie. Y hoy no podía faltar que tengamos un invitado de lujo. Un invitado que hoy, desde nuestra visión bolivariana, libertaria, esta América meridional que fue construida por el padre Bolívar, vemos hoy como si hay futuro. Tiene que haber fe, tiene que haber de verdad optimismo. Saludar en esta reforma a todos los actores de la vida nacional. Todos son importantes. Desde un emprendedor, un gran empresario, un pequeño. ¿Por qué yo pongo el sistema económico? Porque ya hay amenazas. Y todos tenemos que activarnos como una vacuna contra cualquier traidora o traidor. Activar, alerta, alerta, decíamos, cuando la espada de Bolívar asume en toda nuestra América Latina. Porque es así. Ya las alertas las dio nuestro líder, nuestro conductor de victorias, y hoy nos incorporamos a cuidar nuestra patria porque todos somos corresponsables. Ahí tenemos de verdad dos videos de nuestra doctrina bolivariana. No podíamos hoy cerrar sin ver nuestra episteme y ver hoy que sí podemos todos juntos, todos, sin distingo de raza, credo ni condición política, en conjunto con un Estado hoy, con nuestra Fuerza Armada, en unión popular, militar y policial, nuestra doctrina. Una doctrina bella, una doctrina bonita. Vamos a ver la primera cápsula, por favor. Ponente de la doctrina bolivariana por la igualdad establecida y practicada, y en lo internacional por el equilibrio del universo. Un concepto originario, pionero, que se refería a la necesidad de que los pueblos que se emanciparan del yugo de los imperios debían unirse, confederarse para hacer equilibrio frente
a las apetencias insaciables de la Europa imperial y del naciente imperialismo norteamericano. De esta profunda convicción nace el carácter reformador en lo social, en lo político, que asume el Libertador. Y por eso su maestro, Simón Rodríguez, además uno de los responsables de esa formación revolucionaria de Bolívar, exclamaba entusiasmado: hoy se piensa, estoy citando a Rodríguez, como nunca se haya pensado, se oyen cosas que nunca se habían oído, se escribe como nunca se había escrito, y esto va formando opinión en favor de una reforma que nunca se había intentado, la reforma de toda la sociedad, es decir, la revolución, una reforma profunda de toda la sociedad, tan radical y original que nunca se había intentado, tal como lo dice Rodríguez, y esa era la revolución propuesta por el libertador Simón Bolívar. En cierta forma, Bolívar sufrió una soledad en un momento dado porque sus propios compañeros no entendían los planteamientos fundamentales de su doctrina. Importante es hoy culminar un programa especial de la doctrina bolivariana con nuestro comandante Lugo, diplomático, analista, porque ante la doctrina Monroe yo creo que nuestra doctrina es para unir a los pueblos. Esa unidad latinoamericana, caribeña, mundial, ahora con los nuevos ejes de poder, apreciado comandante, diplomático y estudioso de la historia militar. Para poder entender una cantidad de situaciones que están presentes en nuestra actualidad, hay que tener en cuenta que lo importante de todo esto es el tejido humano, el tejido social, con que todo esto está entrelazado. La política exterior de la diplomacia bolivariana de paz, los mecanismos y los organismos de integración y de cooperación que nacieron en el proceso revolucionario de la mano del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, la visión sistémica que el presidente Nicolás Maduro ha tomado desde el punto de vista de convocar una reforma constitucional para perfeccionar los instrumentos que ya existen, que son perfectos, pero no están sujetos a evolución, sino que hay que hacer esa transformación de fondo y consultada precisamente a quién, al soberano, al pueblo donde reside el poder nacional. La soberanía popular es la que establece los canales de dirección, los canales de emprender las luchas sociales para poder garantizar precisamente nuestro bien más preciado, que es la libertad, la independencia, nuestra soberanía y sobre todo por encima de cualquier aspecto, la paz. Esto es un mundo que está convulsionado. Tenemos escenarios geopolíticos muy candentes hoy en día, donde se están sacrificando cientos de miles de personas, caso de Gaza, por ejemplo, que es muy lamentable, tierra arrasada por parte del Estado sionista. Netanyahu, eres un criminal, así, de plano. Y todo aquel que te acompañe se mancha con la ignominia de la falta de humanidad que ustedes como Estado, como gobierno, ha impuesto a un pueblo sometido a las peores barbaries que en los últimos 200 años se han podido manifestar en el escenario internacional. Eso, Palestina, estamos contigo, Palestina, eres grande, Palestina, nos tenemos de corazón a corazón para poder darte esa fortaleza en el discurso y en tu accionar. Viva Palestina y viva Venezuela y vivan todos aquellos estados que abrazan la justicia social y que abrazan precisamente el sentido de pertenencia y de protección social que se le debe corresponder desde el estado de gobernanza a los pueblos. Ahí tenemos otra revista audiovisual. Vamos a verla, vamos a verla. Entonces, la constatamos en un cuerpo programático, coherente, que devela las verdades más recónditas de un momento histórico concreto, la colonia. En un espacio geopolítico determinado, nuestra América, Abya-Yala, y que no se conforma con explicarlas a la luz del pensamiento y la ciencia más avanzada, sino que procede a la acción revolucionaria para transformarla radicalmente. Eso que los filósofos
de la revolución han dado en llamar la praxis transformadora. No solo quedarse en la teoría, en analizar las circunstancias, como decía aquel filósofo, sino en transformarlas. Esta doctrina, cuyos ejes fundamentales son el anticolonialismo, antiimperialismo, la igualdad social y la democracia republicana, está contenida en la prolija discusión escrita por Bolívar y sobre todo en sus hechuras puntuales y aún aquellos objetivos planteados que no se llegaron a realizar en su tiempo. Entre las temáticas revisadas en la reflexión bolivariana encontramos una permanente preocupación por lo que hoy llamamos el buen gobierno. Fíjate, hay cosas ahí que nos habla el historiador: el buen gobierno, antiimperialismo, anticolonialismo. Fíjate, son epistemes que hoy, cuando uno ve la doctrina Monroe, prácticamente vemos que lo hemos trabajado, lo hemos aislado en este programa. Te quiero agradecerte, y por eso es que es importante ir con esta reflexión, porque tenemos unos minutos todavía de lo que es importante hoy como conclusión, que es una claridad meridiana a ir construyendo como lo hemos hecho, pero reforzarlo aún más con un andamiaje jurídico corresponsable, con la participación, el protagonismo del poder popular en la toma de decisiones, para ir curándonos también de esos males que heredamos de la colonia, porque todas esas estructuras son el colonialismo puro, y esa reformulación que nos habla siempre nuestro comandante Nicolás Maduro Moro, el tema de seguir, fíjate, con gobernaciones, alcaldías, con estructuras coloniales. Vamos a obviar lo que son las personas, son esas estructuras coloniales que hoy en la doctrina Monroe vamos a romper, poniendo al poder popular como brazo estratégico y protagonista en la toma de decisiones. El sueño del comandante Hugo Chávez Frías, el comandante supremo, fue darle poder al pueblo, entregar todos esos estados de gobernanza, hacer una transformación sistémica de nuestro propio sistema de gobernanza, y eso tiene que ser progresivo, eso es un trabajo generacional inclusive, porque el tiempo endurece las estructuras. Es como cuando uno quiere hacer una remodelación de un edificio y quiere hacerlo nuevo, bueno, tiene que implosionarlo o hacerlo por fases, por estructura, por espacios. Ha habido toda una etapa ya en estos 25 años. Fíjate lo que estamos hablando y la claridad meridiana. 25 años con la Constitución del 99. Hubo unas reformas puntuales y ahora esta reforma, como lo dijo nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, una nueva etapa. En esa nueva etapa entra esa visión que estamos hablando. Correcto, correcto. Es darle a esas piezas fundamentales una forma de poder darle una mejor comprensión, sobre todo el manejo dentro de nuestras leyes orgánicas, de nuestros reglamentos, de tratar de articular y hacer que todas las cosas cumplan con el requisito fundamental, que son las reglas del juego. Cuando uno está dentro de un juego, uno acata las decisiones del referee. Después que tú vas en contra del referee, entonces ya no es un juego, es una anarquía absoluta de acciones que vienen tomadas de la mano, impuestas por actores que impulsan precisamente el debilitamiento de las estructuras sociales. Y la estructura social se fortalece gracias a la comprensión y el manejo del texto constitucional y de todas sus leyes subalternas. Eso es muy importante tenerlo en vista, sobre todo de cara al proceso de la reforma constitucional. Diplomacia bolivariana de paz, ¿qué podemos decir? Forma parte de la construcción. Porque no podemos desconectarnos ya sin ese tema. Correcto, es que es obligatorio. Es diplomático. Nosotros hablamos de diplomacia bolivariana de paz porque nuestra política debería estar en la Constitución. Debería estar en la Constitución. Debe estar reflejada en la Constitución. Debe estarlo. Y eso forma parte de esas 7 transformaciones, sobre todo en el área geopolítica y sobre todo el plan de la patria. La ley plan de la patria establece y lo fundamenta dentro de sus objetivos históricos y estratégicos. Entonces es extraordinario tener un lenguaje de política exterior, un lenguaje para nuestras relaciones internacionales y un lenguaje de la diplomacia, de los cuerpos diplomáticos que hacemos vida diariamente en el concierto de las naciones, para poder dar nuestra visión particular, sistémica, progresista,
de protección de la humanidad como propiamente, porque ese es el recurso fundamental, lo demás es sucedáneo, lo demás es subalterno a estas realidades. Si nosotros no cuidamos al recurso humano, si no cuidamos y gerenciamos correctamente lo que es el proceso de la humanidad, corremos el riesgo absoluto de desaparecer de la faz de la Tierra. No, y te pongo esto porque nos están viendo por plataforma en varias embajadas. Quiero saludar a todas y todos. Estamos aquí desde TVFan, porque es importante todo esto. Estamos buscando elementos, como lo pusimos en la cápsula anterior que hablaba el presidente Nicolás Maduro Moros, el debate, la discusión, ir por la información. Él fue presidente de la Comisión de Participación Ciudadana en la Constituyente del 99, y hoy estamos buscando dentro del referente informativo y construyendo las posibles propuestas que nuestra gran comisión que lleva la reforma constitucional tenga ciertos elementos que hoy, por ejemplo, yo quería culminar como lo estamos haciendo hoy, nada más y nada menos con la diplomacia bolivariana de paz, que ha sido una estrategia perfecta para ir en una construcción de unión, de unidad y de transformación a ese modelo internacional producto de la doctrina Monroe. Correcto. Uno de las más grandes amenazas que hoy en día se nos presenta dentro del Estado revolucionario bolivariano es el ejercicio de la incompetencia. La incompetencia tiene que ser contenida. Para ello hay que educar. No podemos tener, en este caso, en forma genérica, por favor, no me malinterpreten, incompetencia dentro de los tomas de decisiones en ciertas áreas específicas del manejo de nuestro estado de gobernanza, porque eso trae como consecuencia que se lesionan los mismos procesos que queremos reformular. Entonces hay que combatir la incompetencia. Está simulando teoría de decisiones, está en simulación y juego. Claro, hay que reformular, hay que combatir la incompetencia, hay que canalizar y sobre todo ejercer una supervisión extrema hoy en día en todos los procesos que se estén desarrollando. No podemos permitir que, y es una sugerencia muy respetuosa, que continúen presentándose incompetentes a gerenciar con incompetencia. O sea, hay que tomar en cuenta pues el recurso humano, analizarlo, visualizarlo, cumple con las preeficiencias, cumple con los papeles, cumple con la experiencia. Entonces utilicemos la experiencia. La experiencia es la madre de las virtudes. Sin experiencia estamos condenados a la oscuridad. Sin experiencia estamos condenados a caer por un precipicio. Hay que tomar la experiencia en los aspectos de la doctrina, de la filosofía, de la comprensión sistémica del mundo actual y colocar a los mejores para ello. Bueno, mira, comandante, este programa está a su orden. Quiero saludar a todas y todos, todo el sistema defensivo territorial, y nos vamos con una revista estratégica que es la política de Nicolás, que es la política social. Las ferias del tema del cardumen. Saludar a la familia de pesca. Nos vamos por el día de hoy y espero que pasen de verdad un feliz día.